Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, donde hoy vamos a abordar un tema aparentemente singular, pero que tuvo una importancia histórica notable, que fue el control de la navegación en el Atlántico en el siglo XVIII y en concreto gracias al último libro de Rafael Torres Sánchez, titulado Caza al convoy, publicado por Despertaferro. Lo que Rafael ha hecho ha sido estudiar una serie de acontecimientos concretos vinculados al inicio de la guerra de independencia de Estados Unidos y el conflicto abierto entre la monarquía hispana y la Gran Bretaña. Un libro que, de partida, pudiera parecernos el tradicional ensayo en el que nos van a sacar un montón de documentos de archivo explicándonos cuáles eran los intereses políticos de la corte británica, de la corte española, los medios de los que disponían. Es cierto, funciona de esa manera. Es un ensayo histórico y, por tanto, se soporta sobre una gran cantidad de documentación. Pero les puedo garantizar que durante buena parte de la lectura yo no sabía si estaba leyéndome un ensayo histórico o, gracias a que Rafael es un buen escritor, me estaba contando algo a medias entre una novela de espías y una novela de aventuras. Rafael Torres Sánchez, bienvenido a Pedazos de Historia. Hola, buenos días, Alberto. Muchas gracias. Entonces, para quien no conozca a Rafael, es catedrático de Historia en la Universidad de Navarra, especialista de historia del siglo XVIII, de este mundo de la navegación. Hay una primera pregunta que parece obligada antes de que entremos en la materia de la caza del convoy, y es, ¿cómo es posible que un capítulo tan importante como el control del Atlántico, la navegación a través del Atlántico, sea no desconocido, porque mentiríamos, tú has publicado un montón al respecto, sino que no sea popular? Bueno, porque una parte importante de la historia de la guerra de independencia norteamericana ha sido desde la óptica más terrestre. Todos hemos oído de Saratoga, Yorktown y todas las batallas terrestres, pero cómo llegan los pertrechos, los soldados, cómo llegan los fusiles, cómo llega el dinero, pues llegaba por mar. Entonces, esa historia naval de llevar los pertrechos, pues no se ha contado. Entonces, quería llenar ese vacío y, de hecho, yo creo que hemos dado un poco en la línea a seguir, porque realmente lo que asistimos es una lucha en el Atlántico exactamente igual que en la Segunda Guerra Mundial. Si no llegan los convoyes de Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial habría sido otra cosa. Hubo una batalla en el Atlántico, pues durante la Guerra de Independencia hubo una batalla en el Atlántico. Entonces la idea es, caza al convoyes, España tiene que mandar sus convoyes y Gran Bretaña quiere pillarlos. Gran Bretaña quiere enviar sus convoyes, España quiere enviarlo. Es una continua caza al convoy y ese es un poco el objetivo del libro. Es curioso porque, claro, con el título de Caza al convoy, uno pudiera pensar, y cuando empieza a leer lo que nos vas a hablar de un convoy, y no, nos vas a hablar de dos. Sí. Porque, como acabas de explicarnos, estamos hablando, para que los espectadores se centren, recordemos 1779 y sobre todo 1780, que es el año clave. Entonces, estamos hablando de la corte de Carlos III organizando un gran convoy que tiene que llegar hasta el Caribe, y a partir de ahí no solamente es la guerra de independencia de Estados Unidos, también hay que distribuir tropas por otros frentes en el área caribeña, Puerto Rico, el Reino de Guatemala y demás. Y a su vez, los británicos organizando su propio convoy, doble convoy, porque quieren mandar tropas y pertrechos tanto a América como hacia el Océano Índico. Entonces, un libro en dos partes. Claro, cuando uno concluye la primera parte y se da cuenta que falta la mitad del libro, dice, ¿y qué me va a contar ahora? Porque ese título de la caza al convoy es un tanto engañoso. Dice, sí, y les adelanto, tampoco es tan difícil, pueden mirarlo en cualquier libro de historia, que el convoy español llegó con éxito hasta su destino. Y dice, ¿y ahora qué me va a contar? Es que había un segundo convoy, un segundo doble convoy, que es el de los británicos. Hay algo muy interesante, y estoy hablando de 1779, 1780. Hay un momento en el que uno puede tener la sensación a la lectura de que esto de montar convoys fue algo, más allá de que lo hicieron de forma muy rápida y muy eficiente, sobre todo en el caso de España, pero claro, las flotas de Indias habían funcionado hasta oficialmente 2 años antes. O sea que esa tradición de montar convoys cruzando el Atlántico no se la tuvo que inventar en Florida Blanca ese día. No. Lo que hace especial es este episodio es que son los dos convoyes más grandes de toda la guerra
y que detrás de esos convoyes hay una logística y un número que supera con creces a cualquier flota de Indias. Estos dos convoyes, además, es que hicieron algo especial y era, el español iba con un objetivo estratégico enorme y era abrir un segundo frente, exactamente igual que en la Segunda Guerra Mundial, cuando Stalin está reclamando el que se abra un segundo frente en Normandía. Bueno, pues en este caso el español iba dirigido a llevar al mayor ejército de operaciones que nunca en la historia de España en América se había llevado, y al mismo tiempo, en el mismo momento, Gran Bretaña quiere contrarrestar, quiere volver a controlar el sur de Estados Unidos y para eso envía un doble convoy. Una parte va a Asia, va a la India, con el fin de atacar en Filipinas, y el otro va con el fin de contrarrestar el convoy español. Es una carrera, además se dan casi en los mismos meses. Es una carrera para organizarlo, es una carrera para llegar, y el que antes llegue desequilibra toda la guerra. Llegó España antes y España además capturó el inglés, con lo cual doble efecto. Bien, hay un concepto que va a permear todo el libro: escasez. Hay escasez de barcos, hay escasez de marineros, hay escasez de pertrechos, pero ahora estamos hablando de dos imperios que atrevidamente habían decidido lanzarse a controlar el mundo. Entonces parece contradictorio esa, esa extraña relación entre quiero, en el caso de España, seguir dominando el Atlántico para América, e incluso tenemos que ir más lejos, al Pacífico, bien, pensando en Filipinas, frente a los británicos que dicen yo también quiero ser dueño del Atlántico y del Índico, pero tú explicas continuamente esa escasez. O sea, ¿cómo lograron ese equilibrio entre la escasez de todo, barcos, hombres, pertrechos, y el dominio del mar? En realidad no se trata tanto de escasez como de disponibilidad. Por ejemplo, pongo un ejemplo, yo puedo tener mucho dinero en Perú, pero lo necesito en Cádiz para contratar un barco. Si no llega ese dinero de Perú a Cádiz, no me sirve. No hay Bizum, no hay posibilidad de transferir el dinero en ese momento, con lo cual yo puedo tener mucha población, pero no tengo los soldados suficientes. Yo puedo tener buques, pero no los tengo en Cádiz. Yo puedo tener transportes dispersos y no los puedo reunir. Estamos hablando de disponibilidad. Disponibilidad en el siglo XVIII es la clave. Entonces, para disponer necesitas mucha flexibilidad, flexibilidad institucional, flexibilidad que de alguna manera sea ingeniosa a la hora de superar los obstáculos. Y lo bueno que nos ha permitido investigar en los archivos ingleses y españoles es que precisamente hemos visto cómo se enfrentan a los problemas y cómo los superan en el mismo tiempo. Y eso es lo bonito de la comparación, hacerlo en el mismo mes, con el mismo problema, y cómo uno y otro resuelve el problema, ¿no? Entonces, una de las conclusiones que vemos es que la escasez, que existe exactamente igual en los dos casos, en el caso español un poco más, pero se suple con una flexibilidad que va a permitir que al final se disponga de los recursos que se necesitan. Por supuesto, haces un recorrido por historia aeronáutica maravilloso, nos vas explicando cómo son los diferentes barcos, la capacidad que tienen, cuánto podían llevar de hombres, de pertrechos. Esto es muy interesante porque por lo general, cuando hablamos no del siglo XVIII, que es tu dominio, cuando estamos hablando del siglo XVI y hablamos de esa primera etapa del descubrimiento de América y la conquista y demás, siempre me ha llamado la atención con la frivolidad de muchos historiadores que no tienen idea de náutica y que de repente dicen, bueno, pues Pedro Alvarado fue al Perú y metió 30.000 cachiqueles en un barco, o en 10 barcos, y tú dices, ostras, pues pedazo de barcos que se hizo Pedro Alvarado a mediados del XVI, Sí, cuando sí. esos tamaños de barcos no están hasta el siglo XVIII. Entonces, sí que te has preocupado, y lejos de ser un inconveniente para el lector, te abre los ojos, te has preocupado por explicarnos, oye, ¿qué significaban estos barcos en esa época? O sea, ¿de cuántos hombres estamos hablando? Marinería, soldados, cuántos cañones. Claro, el lastre que ocupa sitio, cuánto podemos cargar, cuál es el tipo de cosas que cargamos. O sea, insisto, el lector que llega a este libro, que se puede imaginar una vez más un ensayo sesudo, aburrido, porque documentación hay muchísima, hasta un grado de detalle espectacular. Pero claro, de repente
yo me sentía dentro de los barcos y decía, pues ya sé dónde tengo que colocar el cañón y dónde va a dormir. Porque incluso haces detalles de, bueno, como pues, está yendo más gente de la normal, pues hay que colocar las hamacas en este lugar para que puedan entrar. Bueno, jugaba con cierta ventaja porque el libro anterior, también publicado por Despertaferro, Historia de un triunfo, era algo más estructural, era cómo se viven los buques, qué se come, cómo es la alimentación, claro. Eso me había permitido un nivel de, bueno, de conocimiento también elevado. Ese libro es un libro más estructural, ¿no? Ya, afortunadamente ya va por la tercera edición, o sea que muy bien. Y en ese libro aprendí a navegar en un buque del siglo XVIII y aprendí la importancia de los vientos y la importancia de colocar cada cosa en su estivar cada pertrecho o la importancia de que te venga una orden y diga, vamos a meter 5 cañones más. Y va a ir en el lastre. Eso significa sacar todo lo que habías metido y volver a meterlo otra vez. Y eso podía ser una locura, una locura. O que no quepan todos los soldados que van de transporte dentro del buque y haya que hacerle hamacas, pues hay que cambiar toda la disposición. A esos pequeños detalles al final dice, la intramoya que hay, toda esa intrahistoria que hay dentro de un buque, de navegar, el salir con cuántas sábanas lleva, pues se llevan para el hospital o cuánto se lleva, o equipar varios buques solo para hospitales, para ir acompañando todo esto. Bueno, es un mundo que yo creo que es apasionante y navegas. Y el navegar me parece que era... Yo he navegado con la documentación y quería pues que el lector también lo viviera, que no simplemente sale y llega. No, eso es muy difícil. Por el camino se pueden perder, que en una noche desaparezcan 40, y van muchos, pero que desaparezcan 40 y a la mañana siguiente no están donde deberían de estar, pues eso causaba pánico lo primero. Y claro, porque puedes caer en cualquier desgracia de una tormenta o que te capture otra flota, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un mundo en el que, de nuevo, la flexibilidad hace que las cadenas de mando se rehacen enseguida, los órdenes se rehacen enseguida. Navegar en el mar, si he aprendido algo, es flexibilidad y eso es importante para comprender lo que pasaba, pero también para que el lector valore realmente lo que ellos hacían. Sí, porque hay una cuestión mágica, y me estoy saltando otras preguntas que tenía en mente, las señales entre los barcos. O sea, te Sí. explicas como parte del éxito del convoy español que va al Caribe y que exitosamente llega hasta La Habana, aunque sea en dos partes, porque hay un pedazo que se les escapa, pero ya tienen acordado, oye, si nos perdemos, volvemos a Sí. quedar en tal sitio y allí nos volveremos a juntar, esperemos. Sí, Tienen un código de señales muy eficiente, mientras que el convoy británico tiene un código de señales que en un momento dado falla. sí, porque antes de salir se coordinó mucho toda la logística y entonces tanto marinos como de tierra pues sabían exactamente qué tipo de comunicación iban a llevar. El tipo de comunicación es muy importante, porque claro, esa es otra cosa que valoras, la importancia de la comunicación. Estás acostumbrado a coger el teléfono y demás, pero ¿qué ocurre si nos volvemos a ver dentro de 2 meses supuestamente en mitad del mar? Tienes que tener muy claro dónde vas a aparecer, cómo vas a aparecer, cómo te voy a reconocer si te veo de lejos, por si tengo que salir huyendo, y qué tipo de señales, desde banderas hasta... Y si hay niebla, pues tendrá que haber cañonazos, pero si hay cañonazos descubro mi posición. Pues faroles. Es decir, es todo un mundo de señales y luego por escrito. Una de las cosas que aprendes cuando los ves escribir información de comunicación es tengo que ponerme en todos los supuestos que pueden ocurrir. Entonces, una carta es un ejercicio de cómo se debe de escribir para que el otro reciba. Nosotros estamos acostumbrados a lanzar el mensaje y a ver cómo responde y adapto el mensaje. Ellos sabían perfectamente que a lo mejor la carta llegaba, no llegaba, y si llegaba, no sé si habría retorno. Entonces, la comunicación es muy importante entre buques, entre personas, es realmente una de las claves de los éxitos en la navegación. Bien, entremos en detalle de estos dos convoys de los que estamos hablando. Comencemos por la primera parte del libro, un convoy español, 1780, que como acaba de explicar Rafael, uno de los objetivos fundamentales era abrir un segundo frente dentro de esta guerra de independencia de Estados Unidos. Una cosa que choca, y en realidad, y Rafael lo estaba mencionando en el caso de la Segunda Guerra Mundial, la cantidad
de militares involucrados es realmente limitada. O sea, no estamos hablando de, es que esto es un convoy donde van 1000 barcos. No, 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 no. La cantidad de barcos de guerra que tenemos es muy limitada. La cantidad de soldados embarcados en estos barcos que van a entrar en combate para... Y a ver si entendemos lo que quiero decir. Nos hemos acostumbrado a ver El Señor de los Anillos y entonces cuando estamos en el abismo de Helm y vemos de enfrente a los orcos y después llegan los caballeros de Rohan, tenemos la sensación de que están llegando 1 millón de hombres a caballo, que no es 1 millón de hombres. Seguro que nadie ha hecho un cálculo de cuántos caballeros salen en la escena en el abismo de Helm cuando cargan los caballeros de Rohan. Y yo sí me molesté en hacer el cálculo, son 3000 caballeros, ¿vale? Y uno piensa que hay 300.000 y hay 3000, ¿vale? O sea, estamos trabajando, incluso El Señor de los Anillos, estamos trabajando cifras que no distan mucho de las que históricamente realmente existieron. O sea, todo esto me da la sensación de que estos grandes conflictos suponen una movilización de cientos de miles, por no decir millones de tropas. Y en realidad, cuando uno se pone a leer tu libro y va viendo esa información minuciosa que vas dando, cantidad de barcos, soldados involucrados, si llegara a 1000, 2000, Es, es de soldados, ¿eh? es- Y estamos hablando de barcos, si conseguimos juntar 25 o 30 barcos, esto ya es la flota más grande que no se puede imaginar. Pero ojo, es que claro, en gran medida en la Segunda Guerra Mundial la mayor parte de las operaciones militares también se hacen con unos números muy pequeños. Sí, no, desde luego entre las películas y lo que es la realidad hay un abismo, y más en esta época, en el siglo XVIII. El tan famoso Bernardo de Gálvez, cuando se pone a conquistar el Mississippi, lleva un regimiento, es decir, no llega a 450 hombres, más auxiliares, milicias y tal, no llega a 1000 hombres. Claro, y ahora se le van a mandar 20.000. Claro, y dices, ¿qué hubiera pasado si el convoy español no llega? ¿20.000 son muchos o son pocos? Es una burrada. España nunca había enviado 20.000 personas a América. Enviarlo puede parecer poco, pero a la escala de la historia de España en América fue una exageración. Y para Gálvez, pues imagínense lo que significó el que llegara ese ejército de operaciones. Realmente la escala es importante. En el caso del convoy español van más de 130 buques. 130 buques de transporte, 12 navíos, barcos de guerra menores hasta 17. Es decir, estamos hablando de unas cantidades realmente importantes. Y ya no solo las cantidades, es el contenido de lo que llevas. Toda la historia de América en España ha sido defensiva, ha sido Cartagena de Indias, La Habana. Te metes dentro del puerto, hundes el barco en la entrada y te defiendes. En este convoy no iban como en las guerras anteriores unos cañones enormes para colocar en una fortaleza para defenderse. No, no, iban cañones pequeños para operar en tierra, es decir, salir de la frontera, salir de la fortaleza y ofender. Es una estrategia ofensiva, igual que todo el tipo de pertrecho. Miles y miles de tiendas. Cuando ves lo que cargan, dice, estos van a operar ofensivamente. Y eso es importante. Si este convoy no hubiera llegado, prácticamente la guerra habría sido de otra manera. Entre otras cosas, probablemente incluso Estados Unidos se habría puesto en seria duda el que hubieran podido triunfar. Claro, aquí entramos entonces a la pregunta inicial que yo te hacía, ¿por qué es tan poco popular este tipo de historias, a pesar de la importancia que tuvieron en el acontecimiento histórico, el desplazar tantísimos recursos a través del mar? Y quizás la respuesta, nos has ido dando tú mismo, es lo poco que conocemos de la historia náutica. Sí, efectivamente. Es que la clave, en este caso concreto de la guerra de independencia norteamericana, es introducir lo naval. Es que no ha entrado. Es que, no sé, por volver a Gálvez. Gálvez es indiscutiblemente un héroe, una persona impulsiva, ofensiva, en el sentido militar, que ataca y demás. Pero necesita pólvora, necesita mantas, necesita cosas sin las cuales no puede, necesita soldados. Eh, ¿Cómo vamos a quitar eso? Incluso si te vas a los grandes líderes de guerra en Estados Unidos, necesitan. Washington está loco por conseguir pólvora, necesita pólvora como sea, necesita mantas, necesita medicinas. Esto tiene que llegar de alguna manera, porque no puede Estados Unidos. Una de las sorpresas es que Estados Unidos no es, las 13 colonias rebeldes, no son capaces de producir un solo cañón. Es decir, no tienen fundiciones.
o vienen de Europa, es decir, vienen por mar, o no hay manera de que esto se pueda desarrollar. Esa parte no se ha contado porque en la guerra de independencia norteamericana, porque se ha puesto el énfasis en la batalla terrestre, en los héroes, en los movimientos, pero en realidad es como quitar, volvamos al principio, es como quitar la batalla del Atlántico, quitarla de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. No tiene sentido, no, habría sido otra cosa, habría sido otra cosa. Y en realidad no la quitan. En la Segunda Guerra Mundial, o sea, pensamos siempre en Stalingrado o en el desembarco de Normandía y muy poquito. Claro, que además la batalla del Atlántico no solo es que llevo tropas a Gran Bretaña para desembarcar en Normandía, es que también debo llevarlas por el norte para pasárselas a Stalin casi en el Ártico para que tenga también pertrechos. Claro, una historia aeronáutica que además hay un momento en el montaje del convoy español en Cádiz muy interesante, pero yo quiero ir cuando hemos cruzado el Atlántico y parece, o sea, parece que la dificultad inicial es montamos el convoy, lo logramos llevar. Hay que sacarlo del Golfo de Cádiz, pueden estar los ingleses por ahí husmeando en las costas de Portugal, histórico aliado británico, pero bueno, al final hemos conseguido cruzar el Atlántico. Cuando llegan al Caribe, de repente uno descubre que todas esas islas pequeñitas que solo nos recordamos cuando desfilan los Juegos Olímpicos con nombres de origen español, es un laberinto. Y es un laberinto, además, claro, ahí es donde tú hablas de importancia de los vientos. Claro, uno entra por las islas del sur del Caribe y sale por las Bahamas. Entonces, no es gratuito porque hay pequeñas islas en el Caribe que hasta la actualidad siguen formando parte de la comunidad francófona o de la Commonwealth, o porque las Bahamas en un momento dado fue incluso un terreno de disputa entre los Estados Unidos independientes y la Gran Bretaña. O sea, uno dice, bueno, y estos 4 atolones perdidos en mitad del Caribe, ¿a quién le importa? Y de repente en tu libro dices, pues dependiendo por dónde llegue uno, puede ser más o menos sencillo. Sí, sí, efectivamente. Hay un dicho en la época que los alisios obligan, y es que entres por donde entres en el Atlántico, al final, como bajes un poquito más allá de las Canarias, te lleva a ir de frente hacia las islas de Barlovento, ¿no? Esas islas no solo están estratégicamente colocadas, es que son muy ricas, tienen un valor económico muy importante. Para que nos hagamos una idea, cualquiera de esas islas produce a la corona, a la hacienda británica, produce mucho más que cualquier estado de los rebeldes en el norte de América. No digamos nada Jamaica, que duplica con creces. Es decir, es que están situadas en sitios muy, muy, muy por los vientos estratégicos, pero además su pertenencia, su control es muy importante por las economías de plantación, por el café, el tabaco, azúcar y demás, y esto hace que sean es un pasadizo que, pese a que en el mapa se ve muy ancho, está surcado de cientos, de miles de pequeñas islas, y hay que pasar por ahí, no hay otro remedio, y por tanto el convoy tuvo problemas para salir de Cádiz y el convoy español tiene problemas para entrar en el Caribe. Entrar en el Caribe no es ninguna broma y es fácil de detectar y es fácil de conseguir. Y encontrar a 130 y tantos buques es un ejercicio difícil en el mar, pero que si sabes por dónde van a entrar es posible pillar al convoy español. La grandeza es que no los pillaron. Sí, porque claro, a la larga, ¿para qué me voy a molestar en irme a mitad del Atlántico a buscarlos si inevitablemente tienen que pasar por aquí? Claro, Entonces, claro. De hecho, una vez que salen de entre Cabo Verde y de las Islas Canarias y Cabo Verde, los ingleses renuncian a pillarlos y se concentran en las Islas de Barlovento a esperar por donde obviamente iban a entrar. Entonces, todos sabían el juego, todos sabían lo que se esperaba, pero ahí entró también la inteligencia, la información, el espionaje, las contramedidas, la contrainteligencia. Entonces hay una historia detrás también muy interesante de espionaje. sí, porque Exactamente igual que en la Segunda Guerra Mundial con Enigma, los sí, submarinos alemanes, y etcétera, etcétera. es algo que yo decía al principio de esta charla. Hay un momento en que esto es una novela de espías. O sea, y además se mienten entre ellos de una forma espectacular. O sea, Rafael comienza el libro explicándonos cómo se ha desarrollado el Servicio de Inteligencia español, con todas sus ramificaciones, de Madrid a París, de París a diferentes puntos de la Gran Bretaña. Uno se pregunta, ¿y por qué me está contando esto ahora? Cuando ve cómo eso funciona, bien. Pero lo más interesante no es que haya un buen servicio de inteligencia
funciona muy bien el que consiguen establecer Florida Blanca y Aranda, funciona relativamente bien el británico, todas las contramedidas, o sea, cómo mienten como bellacos, o sea, cómo están permanentemente metiendo información falsa a estos circuitos de inteligencia para engañar al contrario y cómo a partir de ahí tú tienes a los pobres almirantes devanándose los sesos a decir, a ver, esto es auténtico o esto es falso. Y esto ya digo, hay ciertos momentos que uno lo va leyendo y dice, ¿es cierto? Pues sí, o sea, lo que hace Rafael es carta, 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 documento, 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 documento. O sea, no es que hayas tenido un ejercicio novelístico, en un momento has dicho, bueno, vamos a lanzarnos. No, era tal cual. Sí, sí, no, se mienten entre ellos. No, hacen cálculos. Cuando están en Cádiz saben que esto no se puede ocultar, porque es muy gordo. Y sé que tengo espías en todas las tabernas de Cádiz, hay un espía inglés, seguro. Con lo cual, ocultarlo no puedo hacerlo, pero sí te puedo confundir hacia dónde vas. Entonces, creo dos escuadras, pero yo creo dos escuadras, pero los mandos se van a hablar entre ellos, los marineros se van a hablar entre Ojo, ellos. ojo, dices, en todas las tabernas de Cádiz hay un espía inglés, pero es que en Seguro. todas las tabernas de Tabernas, Plymouth aviones. hay un espía español. Bueno, el nivel en el que llegan los españoles, yo me quedé muerto cuando encontramos a quien se le está pagando espías españoles allí. Es que tienen espías en el almirantazgo. Dentro del gobierno están allí metidos. En todos los arsenales hay espías españoles. Es decir, es que el nivel en las fábricas, en fundiciones, hemos incluso reconstruido, la verdad es que fue una sorpresa enorme, toda una operación de infiltración de un espía desde Holanda hasta Escocia y desde ahí bajar hasta alcanzar y contactar con otros espías para sacar información. No sabemos el nombre de ese espía, solo sabemos que el nombre en clave es Fox. No se calentaron mucho la cabeza pensando un nombre, pero probablemente viendo otros sería de origen irlandés. Hay una carencia importante y ahí se ve claramente las conexiones, ¿no?, entre el mundo católico irlandés y el mundo católico español a la hora de tener un enemigo en común, y esto facilitó el reclutamiento de espías españoles o irlandeses. Por cierto, adelantándome un poco, has hablado de la importancia de estas islas del Caribe para franceses y británicos por el control de las flotas españolas, de esos convoyes, los controles previos con la flota de Indias, los controles de este tipo de flotas como este convoy contra Estados Unidos, pero también por la propia riqueza, la producción de azúcar, tabaco, café que pueden tener estas islas. Eh, pero también hay otro elemento que tú incorporas en tu libro, ya no solamente es la riqueza que surge en estas islas, sino atrapar los barcos que llevan esa riqueza. Y es interesantísimo cuando explicas en la captura del convoy británico lo que eso supuso. O sea, la cantidad de dinero que el que capturaba el barco se llevaba a su bolsillo. Sí, es que es mucho dinero el que se está jugando en un transporte de este tipo. Mucho dinero y muy estratégico. Y una cosa que me llamó la atención, la fiesta que se organiza en Washington, organiza una fiesta cuando se entera que un corsario ha capturado un buque inglés cargado de pólvora. Y se para el gobierno y se celebra, porque ha capturado un buque. Es decir, capturar un buque es económico, pero también es estratégico. No digamos nada que cojas un convoy. Eso ya es como para soltar las campanas, ¿no? Pero es difícil también capturar un convoy. Es muy difícil. Necesitas mucho espionaje, necesitas muchísima información y sobre todo necesitas una voluntad de ir a cazar. Es que hay que ser cazador para cazar. Y no todo el mundo vale para cazador. El mar es muy grande. Entonces esta segunda parte de cazar a los británicos pues exige cazadores. Bien, por cierto, yo esto ya lo he explicado en alguna ocasión. Es muy interesante si hay un autor que nos cuenta de una forma magistral los ingresos que suponían las plantaciones del Caribe o la captura de barcos y cómo esto enriquecía a los nobles británicos de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, es Jane Austen, la novelista. Cuando ustedes se leen las novelas de Jane Austen y se encuentran con Mr. Darcy, pues mucho del dinero que tienen, cuando Jane Austen dice Mr. Darcy tenía una renta de 10.000 libras, en muchos casos están puestas sobre la producción de las Islas Caribeñas, o hay personajes en las novelas de Jane Austen que de repente se han enriquecido de forma de un imprevisto
porque formaban parte de la captura de un barco. Entonces, seguro que hasta ahora nunca habían pensado que leerse a Austin era la mejor forma de entender los ciclos económicos de finales del 18 y comienzos del 19 que propiciaron la revolución industrial, pero ya saben, a partir de ahora, cuando quieran saber más de la revolución industrial, vuelvan a leerse Orgullo y Prejuicio y descubrirán por qué Mr. Darcy era tan rico. Pero antes de volver con los británicos, quiero cerrar la primera parte del convoy español en el Caribe. Es muy curioso porque, claro, los británicos les esperan, o sea, se huelen que en algún momento tienen que llegar. Solano es el almirante que lleva el convoy español. Tras un proceso de compleja negociación con los franceses que andan por allí sueltos, consiguen estar juntos. No combaten, cuentan barcos. O sea, hay Sí, un sí. momento en el que, claro, es que si entramos en combate me quedo sin flota. O sea, si entro en combate y pierdo, que es a la larga lo que va a ocurrir en Trafalgar, es como entre en combate y meta la pata, no es que solamente pierdo esta batalla, es que me quedo sin flota. O sea, esto se queda desnudo. Sí, Solano se ve ante la tesitura de, primero, llegar a La Habana, que es la orden que le ha dado el gobierno. Pero claro, la sorpresa que nos hemos llevado y que no había aparecido en ningún sitio es que una vez que él se ve dentro del Caribe, cuenta barcos, como bien dices, y ve que supera, por muy poco, casi iguala, pero supera un poquito a los ingleses. Y no hace otra cosa, y es un poco el reflejo del espíritu ofensivo que en ese momento la élite militar española estaba viviendo. Coge todo el convoy, lo mete en una playa, se coge los navíos de guerra, convence al francés y se va por el inglés. Es decir, fue a por él. Y el inglés lo único que pudo hacer es coger, retirarse, irse a su isla y encerrarse exactamente igual como había hecho los españoles en guerras anteriores. Es decir, los ingleses pasaron a la defensiva y Solano fue el único incumplimiento que hizo de las órdenes, pero le pudo el número, sumó y dije, aquí te pillo, ya por ello voy. Y llevaba 4 meses en el mar, desde que... a pesar de 4 meses, que 4 meses en el mar, escorbuto, aparecen enfermedades, debilitamiento. Cogió tropa de un sitio, la que estaba sana la embarcó, la que estaba enferma la desembarcó, creó hospitales en las playas, pero fue a por el inglés, ¿no? Es una historia curiosa, pero que nos habla un poquito de la importancia de los números en el mar y de la importancia también de un espíritu ofensivo o no. Y en este momento en concreto lo había. Sí, porque esa historia de los enfermos, de nuevo, ya digo, estoy contando cosas que seguro que los espectadores están escuchando diciendo, "Ahí va, y eso es un ensayo de historia. Cómo va desembarcando los enfermos, cómo después de ir a por el inglés, cuando el inglés se encierra, tiene que ir recuperando sus enfermos, tiene que ir, oye, aquí había dejado 100, allí he dejado 50, a ver, no es que este está enfermo, bueno, este se queda, pero este vuelve a marcar, este me lo llevo. ¿Cómo explicas que en muchos casos solamente el hecho de descansar durante una semana fuera del barco le sirve para que mucha de esta gente, que son unos jovenzuelos, puedan recuperar el ánimo? Entonces, claro, pero es que la travesía del Caribe, claro, cruzar el Atlántico es largo, pero el tiempo que está dando vueltas por el Caribe, lo que voy a por los ingleses, dejo aquí la flota, voy y tal, con los otros barcos perdidos que ya han llegado a La Habana por delante. O sea, es una cosa fascinante. Yo supongo que el Solano cuando llegó a La Habana dijo, Uf, ostras, he llegado. y llego con todo. O sea, después Sí, de sí. después de que hemos montado, he perdido unas cuantas docenas por el camino y sin embargo, en el último momento, ellos llegaron cumpliendo las órdenes, llegaron a La Habana antes. Yo me paré, me fui a combatir contra los ingleses, logré que retrocedieran, he reunido a todos, los he traído para acá. Claro, cuando yo llegar y decir, joder, qué torero soy. Sí, 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 no. Además, cuando ves cómo tratan a los enfermos, dices, ostras, es que hay un estado detrás, ahí no los bajan y los dije, ahí te quedas y no, les montan un hospital, dejan médicos, dejan cirujanos en este caso, deja gente que cuente todas las medicinas que van a dar y dejar de dar o la alimentación y demás, dejan dinero. Es decir, crean unos hospitales de campaña. Dices, es que alguno podría decir, hombre, es que es un recurso muy valioso. ¿Cuándo va a volver otro soldado? Hay que recuperarlo, efectivamente. Pero también hay un punto humanitario de decir, no, tengo que cumplir, tengo que llegar a La Habana, pero no quiero dejar a enfermos por el camino, ¿no? Y de hecho los van a ir recuperando prácticamente todos, ¿no? Pero sí que son travesías duras y la travesía del Caribe es muy, muy complicada.
los vientos mandan, las corrientes mandan y vas desde el Atlántico hacia el interior. Volver hacia atrás siempre es muy complicado, ¿no? Entonces todo eso complica extraordinariamente. Y cuando él llega, Solano llega a La Habana, efectivamente es un alivio, pero es un alivio para un personaje que curiosas. Fue una coincidencia de la historia. El mismo día que llega Solano, está llegando Bernardo de Gálvez a La Habana a pedir, por favor, que le manden algo, lo que sea, no tengo de nada. Y justo el día que llega desde el malecón empieza a ver pasar 130 buques y 20.000 hombres. Yo me imagino que la cara de satisfacción de Bernardo de Gálvez en ese momento debió de ser, ahora sí, ahora vamos con todo. Bien, y enfrente los convoyes ingleses, o ese doble convoy británico. Claro, aquí hace un ejercicio muy interesante y es lo muy resolutivos que fueron los españoles montando el convoy en Cádiz, sacando todo de donde fuera. Claro, es que tienes que mover al ejército entero por toda la península ibérica. O sea, van empujando a los ejércitos. Bueno, pues el que está en Galicia, que se vaya a Castilla. El que está en Castilla, que vaya a Andalucía. Y el que está en Sevilla, que vaya a Cádiz. Y vamos empujando para que sí tengamos todo en Cádiz para embarcar. Frente al modelo británico, en principio bien estructurado, tienes diferentes puertos que dan diferentes pertrechos que pueden después reunirse los barcos, pero claro, cuando de repente eso hay que hacerlo ya, la cosa no resultó tan rápida como esperaba. Y aquí hay un movimiento interesantísimo, porque estamos hablando de 1780. El año previo, que es cuando Francia había declarado la guerra a la Gran Bretaña en el 78, España se une en el 79, y hay una primera operación militar que consiste en reunir la flota hispano-francesa en el puerto de Brest, ahí en Bretaña, y tratar de asustar a los británicos en el Canal de la Mancha, incluso a lo mejor, ¿por qué no?, desembarcar en Inglaterra, lo cual no se lleva a ningún sitio. Cuando llega 1780, hay una parte del almirantazgo que teme que se repita esa operación, que españoles y franceses vuelvan a reunirse y traten de controlar de Boca de la Mancha, mientras que hay otra parte del almirantazgo que dice, pero tenemos que sacar el convoy. Entonces, claro, en ese debate entre los que tienen que sacar un convoy y los que quieren defender el Canal de la Mancha, ahí se produce un agujero por el que se cuela la armada, finalmente hispano-francesa. La mayor parte de los buques son españoles, pero algún francés se incorpora, que lleva a Córdoba y que es el que atrapa al convoy británico. Sí, sí. No es que el sistema inglés fuera peor. El sistema inglés era correcto, pero para etapas anteriores, en las que tú dominas el mar. Pero como bien has explicado, desde el año 79 ni siquiera dominas el Canal de la Mancha. Eso significa que tu prioridad es defender el Canal de la Mancha. Esa defensa coincide en el tiempo con una estructura que, como antes habías dominado pues, el mar, pues habías permitido que los buques se fueran abasteciendo, pertrechando en varios puntos, desde Cork en Irlanda hasta Liverpool o hasta en Escocia, es decir, a lo largo de múltiples bases. Pero claro, esa dispersión lo que te hace es que eres más vulnerable. Son pequeños barcos de transporte que están llevando lo que necesitan, desde tocino hasta guisantes o zapatos. ¿Qué ocurre? Que los corsarios norteamericanos se dieron cuenta de que donde se hacía caja de verdad era en las costas de Gran Bretaña, con lo cual están continuamente atacando, continuamente interrumpiendo las cadenas de provisión. Corsarios españoles se suman, corsarios franceses, corsarios españoles a la altura de Irlanda están atacando y están consiguiendo presas. Todo eso crea un clima de retrasos. Es una cadena de montaje en la que los retrasos empiezan a acumular. Si a esos retrasos logísticos se le suma las luchas dentro del almirantazgo por un marino, lo que quiere es tener todos los buques y, a ser posible, los más grandes, los más poderosos, y tenerlos todos en un sitio para que nadie nunca le pueda decir que no los tiene. El resultado es un recelo. Y esos recelos se traducen en retrasos, en el tiempo de salida, en menores escoltas. Un episodio muy significativo es el almirante Gary, que es el que en ese momento está defendiendo el Canal de la Mancha. No se atreve a bajar hasta Cádiz, sabiendo, porque el espionaje inglés ya le está advirtiendo de que algo gordo se está montando en Cádiz.
Yo todo esto lo sé porque voy a Lisboa y en Lisboa encuentro la documentación de los espías ingleses que salen desde Cádiz y están enviando a Londres. Pues Gary no baja más abajo de Lisboa. Hay unas medidas de contraespionaje españoles y demás para confundir. Y de hecho, cuando llega Gary hasta Lisboa, en Lisboa le dicen, no, parece ser que era una falsa alarma. No se está organizando lo que pensábamos que se estaba organizando. Y él se da la vuelta, entre otras cosas, porque su prioridad no es dejar libre el mar para que se pasen los convoyes, sino volverse y defender. Pero hay un dato muy significativo. Cuando él está volviendo, se encuentra con el convoy inglés que está saliendo. Y lo que hace es quitarle la mayor parte de la escolta que viene. Porque él dice, mi prioridad es defender el canal. Y me han dicho que está libre el camino. Ni estaba libre el camino, Córdoba estaba esperando y fue un error estratégico, pero es producto de la desorganización, como estábamos hablando. Entre el almirantazgo, las cadenas logísticas, todo fue retrasos y un poco de caos. De todo esto, los ingleses aprendieron y para la siguiente guerra napoleónica reformaron todo el sistema de convoyes. Pero en este momento venían de una situación en la que tenían seguridad, habían dominado el mar, pero en este momento, en esta guerra, no están dominando el mar. Bien, has mencionado algo que a pesar de que está ampliamente documentado y se ha escrito mucho, no siempre de manera popular se conoce que son los corsarios españoles. O sea, yo recuerdo cuando me leí los trabajos de Enrique Otero, en el caso de Enrique Otero habla de corsarios en el siglo XVI, y yo conocía a Enrique Otero en el año 93, 94, y me pasó su tesis que acababa de hacer entonces de corsarios. Y claro, para mí, que era un jovenzuelo, de repente corsarios españoles. Pero claro, estamos acostumbrados a los piratas del Caribe, que siempre son angloparlantes, y de repente no, el mar estaba lleno de todo tipo de piratas y corsarios, y muchos de ellos podían ser españoles. Es más, en el propio convoy, entre las cosas que se lleva Solano, son unos cuantos corsarios para que le eche una mano. Sí, es que es un negocio. Es que la guerra es un negocio, siempre ha sido un negocio, pero también aquí es un negocio, ¿no? Y para que nos hagamos idea, algunos de esos corsarios estaban financiados por el consulado de Cádiz. O sea, los propios comerciantes, que en un momento en el que el comercio, estamos en guerra, el comercio baja, pues ¿qué van a hacer? Financiar corsarios, contratar buques, y estos buques lo que hacen es que actúan. De hecho, algunos de los corsarios pues van a tener una participación muy importante en toda esta historia. Una cosa que nos sorprendió es que todos esos corsarios españoles que se mueven actúan de manera diferente a un buque de guerra. Un corsario lo que te quiere es pillar con toda la carga. Entonces va a hacer todas las trampas del mundo, va a llevar banderas de tu país, se va a acercar, va a hablar en inglés para que piense que eres... Y cuando está cerca, te va a tomar. Claro, este asalto literal, inmediato, brusco, tiene una consecuencia importante para toda la historia. Y es que puedes conseguir documentación, la correspondencia que transporta ese buque. Y esa correspondencia termina en Madrid. Entonces, que un corsario español capture a la altura de Irlanda un buque de correo inglés y que toda esa correspondencia termine en Madrid es una cosa muy interesante. Una cosa que me sorprendió es la cantidad de plazas que tuvo que contratar Madrid, el gobierno, de traductores de inglés en esos meses. Necesitamos traductores de inglés. No daban abasto para traducir todas las cartas que iban pillando, lo cual es muy significativo. No es enigma, es la Segunda Guerra Mundial, pero tiene un puntito parecido. Ya digo, es esa parte aventuresca que tiene tu libro. Bien, es muy curioso. Hemos hablado de la gran flota, del gran convoy que se ha ido a América, escoltada, con Solano como almirante de ese convoy, pero al mismo tiempo la monarquía hispánica fue capaz de forjar la otra gran flota, esta de guerra, que es la de Córdoba, que es la que va a poder capturar los convoyes ingleses. Como decimos, son convoyes que la idea es lanzarlos hasta medio del Atlántico y allí ya se separarían. Una parte se iría hacia el Índico, otra parte se iría hacia el Caribe. Y como acaba de explicar Rafael, una flota que podía haber estado muy bien escoltada, porque había una flota de guerra, la del almirante Gary, que podía haberse acompañado, pero en esas idas y venidas de espías y contraespías,
Gary que su prioridad es proteger el Canal de la Mancha, temeroso siempre de que pueda haber una flota hispano-francesa en el área de Brest que de repente asalte el Canal de la Mancha, él decide marcharse, de modo que deja a este convoy, creo que son 3 o 5 barcos de guerra los Sí, que sí, llevan. tres. 3 barcos de guerra los que llevan como Tres. escolta. O sea, El mayor convoy lo dejan. con O sea, 3. el miedo que se vivía en ese momento en el almirantazgo era tremendo. Pero era lógico que fuera así. A ver, pensar en términos de política interna. Justo el año anterior se había producido lo del 79, el intento de invasión. Políticamente, el gobierno estaba muy criticado, estaba siendo muy criticado. Si en ese momento llega a haber otra invasión, el que cae es el gobierno. De hecho, bueno, va a caer en la siguiente. Pero en ese momento hay una prioridad política. Dice, quiero defender las costas. No se puede. Todos los periódicos, ¿pero qué está haciendo la Marina inglesa? Que nos están atacando, que se nos están metiendo hasta la cocina. En ese momento, políticamente, el gobierno, las prioridades son claras al almirantazgo. Tu prioridad es defender esto. Y el convoy es estratégico para la gran estrategia, pero no podemos atender los dos frentes a la vez. Y desgraciadamente, pues uno de ellos cayó. Entonces, son 3 barcos más los cañones que llevan los barcos que van hacia el Índico, porque creo que también van armados. Y entonces, claro, frente a eso, Córdoba tiene una flota Enorme. enorme Que ha reunido, que es que no es fácil, porque claro, Solano se lleva 17 buques. Se lleva 17 buques, 12 de ellos navíos. La escuadra en Cádiz está desmantelada. Entonces ahí ves la flexibilidad de decir, no, a ver, no la estamos jugando aquí, se acabó Brest, vamos a reunir todo lo que tengamos en Cádiz porque vamos a ir a por convoyes. Se cambió la estrategia y para reunir todo eso hay que hacer 2 cosas. Uno, convencer al francés de que lo importante es cazar convoyes y no estar allí en Brest por si acaso sale un convoy inglés. Donde hay que pillarlos es acercándose a las Azores. Y en segundo lugar, movilizar todos tus recursos en la península para traer de Ferrol, de Cartagena, de donde sea, traer recursos. En un momento dado en el que el gobierno español ha decidido ir a por Menorca. Con lo cual, estamos abriendo 2 frentes importantes, cazar convoyes y atacar Menorca. Entonces, pero bueno, Solano en Córdoba llegó, formó la escuadra que necesitaba, se dotó de unos marinos excepcionales, la mejor élite de marinos que ha tenido la Armada en el 18, con Mazarredo al frente, que los tiene un mes en la bahía de Cádiz repitiendo el mismo ejercicio, comunicación, movimientos, esa idea de que se suben presos y se suben vagabundos y los marinos no funcionan, van a funcionar como un reloj y cuando van a cazarlos se nota perfectamente que no hay errores, no se cometieron errores. Y eso es señal de que el adiestramiento funcionó y estaban donde tenían que estar y con una profesionalidad impecable, por lo menos en esta operación. Bien, es muy curioso porque el momento de la captura del convoy, Rafael se ha preocupado en poner muchísimas imágenes de dónde están situados los diferentes barcos, cómo se mueven y demás, por si alguno se pierde con el babor y el estribor. Es absolutamente fascinante, o sea, es de película. O sea, yo cuando llegué a esa parte estaba disfrutando como un enano, porque además no se ven, pero de repente se miran, no saben lo que están viendo, se despistan, ¿vale? Un poco como cuando los japoneses atacan Pearl Harbor y el del radar dice, parece que estoy viendo algo, pero no tengo claro lo que es. Bueno, pues apaga el radar, bien. Es un poco lo que les está ocurriendo. Y ya por fin entras en todo el proceso de captura, o sea, cómo se meten en la escuadra española entre el convoy británico. Claro, hay un momento que tienes que parar el barco, bajar soldados que vayan a ocupar los barcos que has capturado. O sea, es absolutamente de película cuando vas viendo cómo se produce toda la confusión, los que se consiguen escapar, alguno que se escapa pero los persiguen, la persecución en la cual ya empiezas un poco más lejos, a lo mejor tengo que parar. Ya digo, si el libro es profundamente entretenido, cuando llega la captura del convoy británico ya es un delirio. Pero ojo, qué bien lo has documentado, porque claro, has ido consiguiendo saber qué estaba haciendo cada uno, cuál es el que para, cuál es el que manda tropas. Sí, es que, claro, conocíamos por las memorias publicadas en los diarios, en el periódicos, pues las memorias oficiales de cómo había sido, vale. Pero claro, realmente yo quería meterme en los barcos. Entonces, tenía que ver las memorias de otras personas, no tan famosas, no tan importantes en la cadena. Tenía que ir a los juicios que se hicieron a los marineros ingleses y encontré el juicio que le hacen a los marineros donde todos los testigos
pero marineros, oficiales, tenientes, capitanes de transporte, van dando cada uno su versión. Y van todos contando tiempos que vieron, que dejaron de ver. Yo estaba aquí, yo estaba allá, yo vi esto, yo vi luces, yo vi un cañón, yo no sé. Claro, cuando vas juntando todo eso junto con diarios de navegación de españoles, pues un alférez llamado Come Churruca, que será muy famoso luego, y dices, bueno, pues vamos a ver en cartas que le escriba a su padre. Claro, cuando juntas todas las piececitas, pues al final tienes una secuencia minuto a minuto. Que minuto a minuto en el mar ya es decir mucho, pero bueno, más o menos ves que van coincidiendo. Y luego la segunda preocupación no solo era documentarlo, sino lo que me pareció muy importante, hacer muchos mapas de eso, de minuto a minuto, porque yo como lector me fastidia mucho cuando estoy leyendo, pero realmente no me aclaro quién está arriba, quién está abajo, qué están haciendo, cuál es la maniobra. Bueno, pues vamos a volcar en mapas. Y Despertaferro, la editorial, me dijo, ya vienes con los mapas, pero bueno, venga, va. La verdad es que me apoyaron y no solo me apoyaron, sino que me dieron carta blanca y dijeron, venga, hazlo como tú consideres. Y yo creo que al final, pues esa secuencia de son los testigos los que hablan y son los mapas los que te ilustran lo que ellos están viendo, es un juego que creo que puede funcionar. Es que hay un mapa, no recuerdo ahora si es con los ingleses o los españoles, donde explicas cómo girar, cómo hacer girar la flota entera. Claro, de repente la flota tiene que girar y no es un barco que gira. Son 60, 70, 100 barcos que tienen que girar todos. Y claro, tú vas explicando... Y de noche. Y vas explicando cómo hacer el giro y uno piensa, ostras, absolutamente fascinante. Bueno, se nos está acabando el tiempo y me gustaría hablar de un elemento provocador que hay en tu libro, que nos puede chocar, que a mí me chocó mientras lo estaba leyendo, que es el caso de Gibraltar. Gibraltar ha sido ocupado por los británicos en la Guerra de Sucesión. Los españoles tratan de recuperarlo. El propio Carlos III se ha puesto cabezón en la recuperación de Gibraltar. Pero en un momento llegas a sugerir que Gibraltar se convierte en un inconveniente para los británicos. O sea, la cantidad de recursos que esta gente tiene que dedicar a Gibraltar hace que haya recursos en otros lugares que no lleguen, porque tienes que mandarlos a Gibraltar. Sí. Entonces, lejos de ser una ventaja, hay un momento ahí que es un problema para los británicos. Es una ventaja táctica para España enorme. Yo es que realmente, como todo el mundo, pues eso, la prioridad es Gibraltar. Pero cuando leí en las memorias de Florida Blanca una frase diciendo, nadie ha reflexionado lo importante que para nosotros ha sido Gibraltar. Porque si no hubiera estado Gibraltar, no consigues los soldados rápidos que necesitas, no consigues que los ingleses deriven fuerzas de vez en cuando y los lleven hacia el estrecho. Es decir, hay un elemento de utilidad para España y, de hecho, durante toda la guerra, hasta el final, hasta que tienen casi todos los objetivos cumplidos, prácticamente Gibraltar se mantiene en un bloqueo. Es solo después de Menorca, cuando ya prácticamente lo tienes todo, solo quedaba Jamaica y la estaban preparando también para invadir. En ese momento es cuando dice, ahora vamos a apretar las clavijas en Gibraltar. Pero realmente Gibraltar es de una extraordinaria utilidad para conseguir Menorca, para conseguir Estados Unidos, abrir un segundo frente en Norteamérica. Es decir, realmente Gibraltar es muy, muy importante. Y sin ese Gibraltar, muy probablemente España lo habría tenido bastante más difícil. Pues ya digo, algo que en efecto no me había parado a reflexionar, esa variante en la presencia de los británicos en Gibraltar, pero que resulta de lo más atractivo. Dices que estás escribiendo ya la continuación. Bueno, sí, en realidad esto es casi la primera parte de un proyecto más amplio en el que estamos trabajando bastantes años ya, que es España en la guerra de independencia de Estados Unidos, ¿no? El próximo va a ser precisamente sobre España y Gálvez en la guerra de Estados Unidos. Además, queremos sacarlo en un primer formato en ilustrado. Funcionó muy bien el formato ilustrado en Historia de un Triunfo. Queremos volver a repetirlo. Y realmente puede ser me lo estoy pasando fenomenal porque he podido conseguir mucha documentación inglesa, que es lo que nos faltaba. Cómo veían en el Mississippi, en el lado inglés, cómo veían todo lo que se estaba haciendo en el lado español. Y de nuevo me he vuelto a encontrar espías, aunque aquí las variantes son mucho más ricas de indios, de alianzas, hay un mundo muy, muy, muy curioso, muy interesante. Y bueno, en eso estamos.
la verdad es que el final del libro Caza al convoy es una llamada directamente a Estados Unidos. Cuando tú ves dónde acabó todo lo que capturaron los españoles en el convoy inglés, es que acabó en fusiles entregados gratis en Yorktown. Es que acabó en ventas de género. Es que acabó en cosas tan extrañas como muchos uniformes ingleses se reservan para utilizar en operaciones de infiltración en Menorca. Es que cuando ves la intrahistoria es realmente interesante, ¿no? Pero sobre todo el grueso de lo que se capturó terminó en Estados Unidos. También hay un lado humano de lo que se capturó y es algunos de los pasajeros, para mi sorpresa, no volvieron. Había más de 3.000 pasajeros en ese doble convoy inglés. No volvieron a Gran Bretaña. Se quedaron muchos de ellos en España. Iban bajando del barco y les preguntaban, ¿tú eres católico? Porque estaban buscando irlandeses. En Gran Bretaña le falta soldados y marineros y meten a los católicos irlandeses y los meten en la marina. Otros se quedan en Sevilla, abren tiendas en Sevilla, abren fábricas en Sevilla. Algunos alemanes se terminan yendo a la Carolina, se terminan yendo. Cuando ves y dices, bueno, estarían los imperios en guerra, pero las personas detectaron que no se vivía tan mal en España y muchos se quedaron, no siguieron para Gran Bretaña, lo cual también es Sí, porque no hemos interesante. hablado del final con los prisioneros, pero bueno, no vamos a desmenuzar todo el libro Sí. que el lector pueda hacer. Yo voy a hacer publicidad de mi propio programa, Pedazos de Historia, porque Rafael nos está contando cuál es el siguiente capítulo, que va a ser Gales en Estados Unidos. Yo recuerdo el siguiente, y hicimos aquí un pedazo de historia con Manuel Trillo, que publicó este libro interesantísimo de la conquista española olvidada, cuando en este avance por en la cuenca del Mississippi llegaron hasta los Grandes Lagos, una misión del ejército español. Pero bueno, Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos en Pedazos de Historia. Pues muchísimas gracias, Alberto. Ha sido un rato muy agradable para mí y lo he pasado genial. Muy Pues bien. ni la centésima parte de lo que yo me divertí leyéndome tu libro, de Oh, modo que cuando saques el siguiente, espero que vengas aquí a presentarlo pues también. muchísimas gracias por invitarme. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Es el momento de la breve publicidad. Recuerden Freedom Collection como el mejor mecanismo para apoyarnos, adquiriendo todas estas prendas alternativas que Jano tiene en su cabeza. Y por supuesto que se hagan miembros de nuestro club de socios, que es otra forma de garantizar que continuamos con nuestra producción en B1. Y solamente me queda emplazarles a futuras ediciones de Pedazos de Historia.